No, perfecto. Así es que bienvenidos nuevamente a esta su casa. La verdad es que es emocionante volvernos a ver cada miércoles. Me gustaría, en ocasiones pienso, sería lindo vernos más seguido y de repente vamos a hacer reuniones más seguidas. Con Meli nos vemos 2 veces por semana, cada 15 días en otra reunión, pero con este grupo solamente es una vez por semana. Y la verdad que es agradable porque se retroalimenta uno. Así es que como dice Carmencita, apaguen sus micrófonos, pero sí están apagados. Ah, Luz Marina no está apagada su micrófono. A ver, Luz Marina, porfa, porfa. Vamos a ver si lo quitamos, si lo cerramos aquí. Jonathan, voy a silenciarlos, voy a silenciar a los que están prendidos. ¿Quién más está prendido? Muy bien, ahí estamos. Así es que, si me permiten, voy a hacer una hermosa oración que está en este libro de las parábolas de Jesús de Mos, que es muy linda esta oración, y la voy a leer para unirnos a nuestro amado Maestro Jesús. Y cierren sus ojos, tomamos una respiración lenta y profunda, y yo leeré esta hermosa oración que dice: Maestro, acompáñanos en este momento. Queremos aprender de ti y contigo. Danos hoy aquellas ideas que nuestras mentes necesitan para dejar atrás el miedo y aceptar el amor. Queremos aprender tanto como tú lo has hecho y como nos has demostrado que el amor funciona. Acompáñanos en nuestros procesos de perdón, en nuestros renacimientos y en nuestro camino, donde cada paso es un milagro que ofrecemos a nuestros hermanos. Eres tú la guía, la luz, el hermano mayor, y te reconocemos también en la perfecta unión que somos como el Hijo de Dios. Condúcenos de regreso a nuestra verdadera casa, donde unidos en la presencia del amor que siempre estamos, y que esta experiencia sea de utilidad, no solamente para nosotros, sino para todas las mentes que pudieran estar viviendo una experiencia de separación, de miedo, de resentimiento y de odio, porque sabemos bien que el perdón y el milagro liberan las ilusiones. Ofrecemos esta clase para los que sufren, puesto que tú con tu infinita sabiduría y paz nos ayudas a recordar que el sufrimiento es una ilusión. Ofrecemos esta clase para los cansados, porque tú nos recuerdas, porque tú nos recuerdas que el descanso está en Dios. Ofrecemos esta clase para aquellos que se creen muertos, porque contigo recordamos la vida eterna en que el milagro siempre nos conduce a buen puerto. Acompáñanos en estas horas de estudio para que seas tú el que en todo momento nos ayude a ofrecer milagros que necesitamos y que podamos extender sin límite y sin miedo. Nos ponemos en tus manos para que seas tú el que dirija esta experiencia. Gracias, amado Jesús. No podemos menos que bendecirte, agradecerte y honrar tu presencia y abrir nuestras mentes para que unidos podamos deshacer todo aquello que no es nuestro. Y te damos la bienvenida y nos damos a nosotros la bienvenida para abrir nuestra mente. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Tomamos una respiración lenta y profunda y abrimos nuestros ojos. Muy bien. Así es que hoy nuevamente le damos la bienvenida a nuestra amadísima Meli y a los que nos están acompañando como Patti también. Y si hay alguien más que no conozca que sea el grupo de Meli, pues bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Eh,
Meli nos dio en otra clase la oportunidad de presentar una clase magistral acerca de el proceso de deshacimiento y la primera fase que es de aprender a confiar, aprender la confianza, que es un tratado en el manual del maestro que ya lo mandamos en el chat de Carmencita, me hizo favor de mandarlo para que lo leyeran y si no, pues búsquenlo en el manual del maestro. Está en creo que es la sección 4 si no estoy mal, porque ahí está y dice cuáles son las características de los maestros de Dios. Y la primera característica es la confianza y nos lleva al desarrollo de la confianza en 6 partes. Pero como ustedes recordarán y los que hemos tenido clase juntos, también aprendimos las llaves de la comunicación. Entonces Meli tuvo la brillante idea guiada por Jesús, oyó esa indicación y ella unió el desarrollo de la confianza con las 7 llaves. Y no se van a imaginar que casan perfectamente, ¿verdad, Meli? Así es que, sin más, vamos a escuchar a Meli que nos va a presentar su clase porque es muy ilustrativa, muy clarificadora y nos lleva a reforzar la necesidad de practicar las 7 llaves de la comunicación y unidas al desarrollo de la confianza, pues es un crack, dirían los jóvenes. Así es que adelante, adelante, Meli, te escuchamos. Voy a compartirles aquí una pantallita. Vamos a ver. ¿Ahí la pueden ver? No. No. No sale. Okay. Ahora sí está. Pero no la. Ahí estás. Ahí está. Ahí está. ¿Y la Sí. alcanzan a ver bien? Sí, solo está cortadito, pero ¿te acuerdas tú que no pasaba completa, pero es apenas un pedacito lo que hace falta al final? Sí, es un pedazo chiquito. Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí lo que ustedes van a ver del lado izquierdo es los periodos del desarrollo de la confianza que tenemos en nuestro curso. Y del lado derecho las llaves. Todo lo que ustedes vean aquí escrito del lado izquierdo está extraído del libro de Nouk Sánchez, perdón, del curso de milagros, y de la derecha del libro de Nouk Sánchez. Yo a lo que se me ha guiado, como les dije la semana pasada, es a navegar entre esta información que se nos ha dado para quitarle toda esa connotación de difícil, de problemático, de imposible, de que va a tardar mucho tiempo. Entonces, haciendo un poco de reflexión hoy en la tarde, pensaba que las llaves son una herramienta maravillosa porque el primer problema que tenemos nosotros en la comunicación es justamente la comunicación tan pobre que tenemos. Es decir, hay un dicho que dice que usted pensó, que yo pensé, que él pensó, panzón. Cada uno de nosotros surge desde su marco de referencia. Entonces, lo que yo creo que dije no es lo que tú entendiste y viceversa. Y entonces ahí se empiezan a gestar problemas importantes en la comunicación.
¿Y cómo quiero yo tener una comunicación con el Padre si no puedo tener una comunicación con mi hermano? Es muy complicado. Para yo poder empezar a tener una comunicación con mi hermano, tengo que estar dispuesto, que es la primera llave. Y para estar dispuesto, tengo que entender qué significa estar dispuesto. Estar dispuesto no solo significa tener las ganas, no solo significa estar en el momento adecuado o buscar la oportunidad. Las 7 llaves son el deshacimiento del ego dentro de la comunicación. Todos esos malos entendidos que yo tengo son por defender un personaje que yo creo que tiene la razón y que bajo ninguna circunstancia voy a permitir que se le someta a un interrogatorio o se le dé como que no tiene bien solventadas sus participaciones, ¿no? Porque tenemos mucho tiempo haciendo este personaje, así que hay que darle fe y fuerza. Para que yo esté dispuesto, lo primero que tengo que hacer es entender que yo tengo que hacer a un lado ese falso ser al que yo le doy tanto juego. Y entonces entro en este momento de respiro. Y cuando yo respiro tranquilamente y me conecto con esa respiración, lo único que hay es esa respiración, sin juicios. Estoy dispuesta sin juicios. Estoy aquí nada más. Y justo es ese el periodo de deshacimiento, que es el primer periodo del desarrollo de la confianza. Yo tengo que deshacer ese falso personaje porque tengo que entender que, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Tengo que entender que para lograr estar en un deshacimiento, tengo que estar dispuesto. Y si estoy dispuesto, estoy listo para deshacer. ¿Qué pasa en este periodo de deshacimiento? Tengo que aprender a ver las cosas de otra manera. ¿Y qué es ver las cosas de otra manera? Todo lo que yo creía que era, solamente lo creía. Aquí dice el periodo de deshacimiento. Durante este periodo parece que nos estuvieran quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Como decíamos la semana pasada, las cosas que tienen valor es porque yo se lo di. Y volvemos a la lección 1. Nada de lo que veo significa nada. Y si yo creo que algo no tiene valor, es porque yo creo que no lo tiene. Pero cuando estamos hablando de las llaves, que estamos hablando de una relación, tengo que ser muy cauto porque lo que para mí tiene valor no significa que tenga el mismo valor para ti. Y si para mí no lo tiene, tampoco significa que no lo tenga para ti. Entonces tengo que bajar la guardia. Tengo que estar dispuesto a bajar la guardia. Tengo que estar dispuesto a escuchar. Tengo que estar dispuesto a dejar de pelear por ese lugar que yo creo que tengo que defender. Porque es la disposición a estar equivocada acerca de mis creencias y de mis valores. Qué difícil, nos decía una compañera en el curso de Nouk Sánchez, me da terror hacer las 7 llaves con mi esposo, porque si yo hago las 7 llaves con mi esposo,
podemos no terminar juntos. Estaba aterrada, claro, porque tengo que aprender a bajar los humos y decir, ¿será pues que yo soy capaz de hacer a un lado mis creencias y escuchar qué está pasando aquí? ¿Será que tengo la capacidad de, por un momento, porque nos pasa a todos, surge alguna situación y inmediatamente brincamos para defendernos? ¿Y qué pasa si en aras de encontrar lo que verdaderamente soy, nada más escucho? Por eso la disposición es tan importante, porque surge desde el deshacimiento del que nos habla el periodo de confianza, el primer periodo. Tengo que deshacer para atreverme a escuchar. Tengo que deshacer para atreverme a pensar que puede ser que lo que yo estoy creyendo no sea la verdad absoluta. ¿A cuántas personas, piénsenlo, han tratado de convencer de lo que ustedes creen? Imagínate tú si eso es el modus vivendi. Exacto, nos la llevamos, ¿no? En todo lo que hacemos, tratando de convencer a los demás que lo que nosotros creemos es lo correcto. Entonces, si yo me estaciono ahí, digo, ¿y si no es lo correcto? ¿Y si no es? Y entonces Jesús nos dice, si algo no te da paz, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no es verdad. Y entonces, si eso no es verdad, si no es correcto, si hay solo una verdad, ¿cómo accedo yo a eso? ¿Cómo puedo entrar yo a entender que no sé nada y que estoy dispuesto a, a ver si se puede ver de otra forma? Y entonces Jesús nos dice, hay un periodo de selección, que es el segundo periodo de desarrollo de la confianza. ¿Qué significa el periodo de selección? Significa que yo puedo empezar a decidir si voy a ver las cosas desde el ego o las voy a ver desde el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que es muy sutil de lo que Martita habla mucho. ¿Qué sientes? Porque el sentir es el hilo conductor que nos lleva a ver si estamos o no tomando la decisión con el maestro adecuado. Es muy fácil darse cuenta porque si te duele la panza no va por ahí. Si no lo sentiste, va por ahí. Y muchas veces eh, pasan cosas en nuestra vida en donde nosotros tomamos la decisión correcta, las cosas fluyen y ni siquiera nos damos el crédito, porque no te das cuenta que estás gestando un milagro, no te das cuenta que estás aprendiendo a ver de otra manera, estás cambiando tu forma de ver las cosas, estás cambiando tu manera de percibir y no te das cuenta. Cuando tú empiezas a darte cuenta, entonces entra la llave 2 porque te responsabilizas. Y dices, ok, me hago responsable sin culpar ni juzgar a los demás. Estoy dispuesto, como dije al principio, a entender que yo no voy a trabajar sobre el efecto. Si yo quiero deshacer el ego, yo no puedo trabajar sobre el efecto, tengo que trabajar sobre la causa. Y es ahí donde yo me responsabilizo. Cuando, cuando yo estoy en este periodo de responsabilidad y lo tomo muy en serio y aprendo a observarme y aprendo a saber que si yo quiero decidir
tengo que decidir de la mano del Espíritu Santo, ya nos dicen en el capítulo 30, en la toma de decisiones. Tengo que aprender a decidir con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no sé nada. ¿En dónde entro yo aquí a un periodo de responsabilidad? Y volvemos a nuestro primer ejercicio. Respiro y soy quien respira. Y desde ahí me responsabilizo de lo que estoy viendo, porque lo que estoy viendo surge de una causa que solamente está dentro de mi marco conceptual. O sea que ser responsable, primero estar dispuesto, que ese primer paso cualquiera puede decir, sí, sí, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto porque yo quiero estar en paz, que es la primera llave, que de hecho aquel que decide dar el primer paso, pues ya lo dio, que no es nada menor. Pero el tema de la responsabilidad, que es el periodo de selección, el periodo de confianza, esa parte, si no la pasamos, no podemos llegar al periodo de renuncia, Amelie. No se puede, es Exacto. como que es un engranaje, que una cosa va unida a la otra. Entonces tengo Sí, que una reconocer cosa que, va a unir. que tengo que reconocer que mi mundo es producto, viene, ¿cómo es que decía? Viene por mí, no me pasa a mí, viene por mí. O Viene sea, por mí, no exactamente. me pasa a mí, Eso, viene por mí. Ujú. exacto. Entonces yo empiezo por tener esa disposición de ser más allá del ego y entro en este periodo de deshacimiento que es la única manera de deshacer ese falso ser. Cuando yo tomo esa decisión, empieza un periodo de selección. ¿Con quién voy a elegir? Y me responsabilizo. ¿Se Ujú. fijan cómo va siendo un encuadre aquí? Deshago, estoy dispuesto, tengo un periodo de selección y me responsabilizo. Cuando yo decido responsabilizarme, entra un periodo de renuncia. ¿Y qué es la renuncia? Nosotros a veces pensamos que la renuncia se aprende con dolor, que la renuncia es eh, algo que es muy difícil de hacer, que la renuncia no es para mí, que yo ya estoy ahí desde hace tiempo. ¿Y qué pasa si nos damos la oportunidad y nos responsabilizamos por un momentito? Y yo digo, voy a renunciar a ser el que culpa a los demás porque a mí me pasa lo que sea. Nosotros siempre trabajamos, creemos que trabajamos en el efecto, pero cuando yo tomo esa pequeña decisión de decir, renuncio a ser el que culpa, entonces pido al Espíritu Santo que me guíe. ¿Por qué soy yo el que culpa a que me pase esto? Y entonces, fíjense cómo se empieza a engranar todo. Hago un deshacimiento, tomo una disposición, voy al periodo de selección, me responsabilizo y renuncio. Pero cuando yo renuncio, vuelvo al periodo de la selección. ¿Con quién voy a elegir? Me voy a responsabilizar de esa renuncia porque estoy entendiendo que yo voy a trabajar en la causa. Es ahí donde yo tengo que hacer el cambio. El periodo de la renuncia es un cambio de transición. Es el cambio en donde yo amablemente, porque si yo hago, y esto nos pasa en todo lo que nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos algo que cuesta mucho trabajo, generalmente terminamos cansados y o sentimos que no hemos avanzado. Pero cuando yo hago un periodo de renuncia amable, cuando yo hago un periodo de renuncia compasivo, cuando yo hago un periodo de renuncia acompañándome, entonces las cosas empiezan a permear, las empiezo a sentir
y me doy cuenta que me vuelvo vulnerable. ¿Y qué quiere decir volverme vulnerable? Que es la llave 3. Es en donde empiezo a dejarme sentir. Es en donde empiezo a permitir que mi falso ser, al que yo estoy renunciando, porque estoy dispuesta, porque he hecho una selección y porque me hago responsable, empiezo a sentir cómo poco a poco me invade esa sensación de Espíritu Santo. Entrego mi emoción. Aquí me instalo, como dice Martita, no me voy a pelear con ella. La siento, la vivo, la respiro, la incorporo y una vez que la tengo, le quito el nombre, porque cuando yo la tengo aquí y es enojo, tristeza, rabia, frustración, le estoy dando fuerza. Pero cuando yo me permito sentir y le quito el nombre y es simplemente una emoción, entonces ahí le quito el especialismo a mi personaje y le quito el especialismo a esa emoción. Y no estoy dando cabida a ningún tipo de juicio, ni de pleito, ni de culpa, porque no tiene, ¿se fija? Sí. Lo suelto. Cuando yo suelto eso, cuando le quito la fuerza, entro en un periodo de asentamiento. Y ese periodo de asentamiento, como hablábamos la clase pasada, es un periodo de mucho respeto, porque es un periodo en el que yo todavía estoy aquí en el sube y baja, entendiendo que que lo estoy haciendo, pero no por ello voy a condenar a quien no lo hace. No por ello voy a creer que los demás lo están haciendo en forma incorrecta. Al contrario, porque cuando yo empiezo a soltar esta emoción, cuando yo empiezo a despojarme de este personaje, de este ego, de este falso ser, poco a poco, cuando yo empiezo a soltarlo, entonces viene un periodo de inclusión. Y cuando yo empiezo a tener este periodo de inclusión, me permito ser radicalmente honesto, porque no tengo que seguir jugando un personaje contigo. No tengo que seguir convenciéndote de nada. No tengo que ser esa creencia que yo había dado por cierta. Simple y sencillamente soy. Soy. Me quito las capas. Me quito todo esto que yo tenía reprimido. Eso que me pudo haber en un momento hacer sentir que si yo aflojaba aquí tantito, la daba por perdida. Pero si yo ya estoy en un periodo donde estoy empezando a soltar, ¿qué tengo que defender? No hay nada que defender. Entonces entro en un periodo de honestidad radical. Aquí es una indagación interior, como dice No, una indagación interior con radical honestidad. Se empiezan a remover las capas, empiezo a ver quién en realidad soy, qué es lo que verdaderamente siento o qué es lo que me enseñaron a sentir, qué es lo que yo creo o qué es lo que me enseñaron a creer. Y entro en un contacto muy sutil, muy, muy pausado, muy ecuánime con mi santo ser, porque es ahí en donde no hay nada que demostrar. Si yo soy la hija de Dios, si la voluntad del Padre es que yo sea feliz y si Dios conserva mi valía, ¿quién soy yo para pisotearla y para pisotear la valía de mi hermano? Honestamente y humildemente reconozco que soy la hija de Dios.
porque a nosotros se nos ha enseñado que la humildad es agachar la cabeza. Pero aquí, en este periodo de honestidad, humildemente reconozco que soy la hija de Dios y me rindo. Cuando yo reconozco que soy la hija de Dios y me rindo, entro en este periodo de inestabilidad. ¿Y qué significa este periodo de inestabilidad? Como lo decíamos la semana pasada, significa que voy a soltar las amarras, que voy a despojarme de todo eso, voy a hacer un reconocimiento de mi hermano y de su inocencia. Yo no puedo trascender a nada si yo no reconozco la inocencia de mi hermano, porque no reconozco la mía. Todos nuestros hermanos son el reflejo del cielo. Para yo verme reflejado ahí, ¿qué es lo que quiero reflejar? Y quiero reflejar mi inocencia. Aquí aprendo a dejar a un lado todo juicio. Y creo que este periodo, como les decía la semana pasada, es un periodo de regalo, es un periodo de tranquilidad. ¿Se imaginan vivir en un mundo sin juicios? Que cuando tú entres a una habitación estés dispuesto a deshacer, tomes responsabilidad de forma vulnerable, entres a una habitación y lo único que quieras encontrarte es con el inocente Hijo de Dios. Ese periodo de inestabilidad lo que nos permite es amorosamente soltar al falso ser. Este engrane que nosotros venimos haciendo del desarrollo de la confianza y las llaves, aquí es en donde se asienta. Si yo veo a mi hermano inocente, no puedo ver algo diferente en mí. Y para ver a mi hermano inocente, ¿qué es lo que estoy viendo? Yo hablaba el otro día en una clase y yo les decía, es que nosotros somos eternos, pero no está Meli, mi santo ser es eterno. Y lo mismo es aquí. Cada uno de mis hermanos carga con todo el bagaje que yo le he puesto, todo el pasado al que yo le he dado fe, esas creencias de las que hablamos, esos valores de los que hablamos. Pero con este trabajo que yo estoy haciendo y con este de poner las armas, y de repente cierro los ojos y digo, Maestro Jesús, te entrego mi bolsita de juicios de este hermano. Guárdamela, por favor, ahí. Y permíteme abrir los ojos y ver solamente nada. Yo no sé nada. Lo único que quiero ver es nada. Y te entrego lo que yo creo que es. Cuando tú abres los ojos, subiendo las escaleras para hablar con tus hijos, o con tu esposo, o cuando vas a una junta de trabajo, o cuando vas a no sé, a donde tengas que ir, y te permites abrir la puerta y no encontrar a la persona que tú creíste que ibas a encontrar, sino al inocente Hijo de Dios, ¿qué pasa? Estás completamente indefenso. Es la quinta llave. Meli, Estás completamente indefenso. Mande, Martita. a ver, en este periodo de inestabilidad no por nada tiene el nombre que es hasta aterrador, el periodo de inestabilidad. Para llegar a esa descripción hermosa que la hemos tenido, algunos aquí hemos llegado a ese punto de poner armas y prefiero ser feliz a tener razón. Pero ese periodo de inestabilidad necesariamente, y tú dime, se nos va a dar bajo experiencias que nos muevan la alfombra, que nos muevan la silla, como para que yo evalúe qué tan valioso es eso que estoy perdiendo, entre comillas,
¿O qué tan valioso es eso a lo que yo tengo que ceder y preferir ser feliz a tener razón? O sea, necesariamente, porque lo dice el nombre, y para nuestra desgracia, por la necedad de esa mente en error, necesitamos ser sacudidos. No, sería tan hermoso que haciendo una meditación saliéramos ya transformados, pero no es así. Tenemos un programa bien instalado que no quiere alcanzar la verdad. Entonces, No, cuando no quiero. no quiere alcanzar la verdad, entonces ese periodo ya pasamos por todos los periodos, y en el periodo de asentamiento pues ya nos dimos un chance de descansar, de pasar una época como estables, y con la tentación, como hablábamos la semana pasada, de creernos el ego espiritualizado que trae la tentación de inflarnos como pavos reales, porque a mí ya no me pasa nada, yo me las sé todas, y tengo ya 6 meses o un año de estar en paz, y que te estoy hablando exagerando, porque este mundo sube, baja, sube, sube, baja. 6 meses todavía es decir mucho. Pero el periodo de inestabilidad es como para sacudirme un poquito, porque si no, me vuelvo a dormir, me vuelvo a dormir. Y entonces necesito una sacudidita a través de, podríamos mencionar en el mundo de la forma, y tú dime, o tú comparte qué piensas, una enfermedad, una pérdida de una pareja, una pérdida con los hijos, una situación con los hijos, las cosas que más pegadas tenemos a la piel. Y ese periodo de inestabilidad que digo, ay, Dios mío, me quedé sin dinero, se me arruinó un negocio y me he quedado con la cuenta seca y no tengo para salir adelante, o lo que sea, esos momentos en que la vida pareciera que te sacude, allí es cuando hemos de utilizar todas las llaves y entrar a esa honestidad radical aplicando las llaves. Se me ocurre a decir, bueno, hoy sí, ya me di cuenta que no sé nada. Aquel que, Sí, se las, que se las creía, que se las sabía todos, no sé nada. nada. Es momento de rendirme, como tú dices, porque sí, necesariamente tenemos que estar movidos por algo, pero sin embargo, yo comentaba en clase, creo, que cuando ya hay herramientas a la par y ya integradas en nuestro sistema, esa inestabilidad nos va a mover naturalmente, porque todavía está pegada a nosotros, pero ya no va a ser tan difícil como no tener nada de qué agarrarse, ¿no? Sin duda. Fíjate, si yo ahorita bajo y, le digo a mi jardinero que me esté platicando alguna situación que le pasa y yo le digo, bueno, pero no se preocupe porque si usted cierra los ojos y se concentra y entonces puede ser que él me diga, bueno, señora, nos vemos mañana. Y no porque él no pueda hacerlo, de ninguna manera. Y yo uno mi mente a la suya y lo sostengo. Pero aquí estamos hablando de un grupo de trabajo que ya lleva un camino hecho. Ah, Cuando yo estoy en un periodo de renuncia, que es el tercer periodo, y nos vamos a la página 99 del curso que dice, en algún momento de mi vida yo debí tomar una decisión equivocada porque no estoy en paz. Y si se lo permito, el Espíritu Santo tomará otra decisión por mí. Y no me siento culpable y le permito que Él tome una nueva decisión. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy renunciando a lo que yo creí y di por cierto. Pero esa oración, cuando yo digo, permito que el Espíritu Santo tome una nueva decisión por mí, que ocupe el lugar de la que yo entrego. Yo me imagino como un engrane de reloj así, en donde se queda el hueco de la decisión que yo entregué y entra la del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios en renuncia y nosotros nos permitimos sentir, porque si nosotros no sentimos
hacemos ese bypass del que hemos hablado, ¿no? No me doy cuenta, no pasa nada, cancelado, cancelado, vamos a decir pensamientos positivos. No, espérate, no, aquí se trabaja con lo que Sí, ves y con lo que sientes y entregas. Entonces, cuando yo hago esta renuncia de verdad apegada al Espíritu Santo, porque hay algo que tenemos que tener bien claro, ni el periodo, ni los periodos del desarrollo de la confianza, ni las llaves se hacen solos. claro. Yo tengo que ir completamente acompañado del Espíritu Santo. Entonces, yo el otro día escuchaba una clase tuya que hablaron de, creo que se llamaba la crisis, ¿no, Martita? Sí, cuando Guatemala estuvo con una situación Exactamente. Que un señor increíblemente decía, para empezar, le vamos a quitar el nombre de crisis, así, sí, sí, ¿no? claro, Entonces, yo entrego ese nombre al Espíritu Santo y permito que Él ponga uno en su lugar, a favor de Dios por mí y que me entregue la paz. Nosotros vamos entregando y vamos entregando y vamos entregando y vamos haciendo esto, no me gusta decirle un músculo, pero un trabajo más grande. Y por eso yo les decía, tenemos que estar muy listos de los milagros que nosotros vamos haciendo en el camino. ¿Por qué? Porque si yo le cambio el nombre de crisis y la próxima vez que en la mesa de mi casa se hable de un tema así y yo honestamente conmigo diga, a ver, ¿qué me mueve esto? Yo, Meli, nací en crisis en este país. Toda la vida hemos estado en crisis, pero estoy dispuesta a vivir en crisis toda la vida, honestamente. Ese es el periodo de hacer, que se nos mueve, ¿no? Vas a estar aquí, vives en este país, en esta familia se habla de eso, mucha gente ha perdido su empleo, es una situación, como tú dices, que se está viviendo día a día. Mi responsabilidad, que ya la vimos, es de esto que estoy viendo, yo me responsabilizo. Y entonces, lo que yo hago es quito el juicio. ¿Y qué significa quitar el juicio? Quitar todo lo que mi papá hablaba a la hora de la cena, todo lo que mi abuelo decía a las navidades, todo lo que mis tíos han dicho a través de los años, todo lo que yo doy por cierto, todas esas creencias y esos valores. Ah, bueno, en el momento en el que yo lo quite, pues entonces va a cambiar el gobierno, México va a ser una cosa maravillosa. Bueno, Meli, ponte a trabajar. Entonces, aquí lo maravilloso es cómo quiero ver yo eso que está pasando, porque yo tengo que ir a la causa. El efecto lo estoy viendo yo, lo estás viendo tú, lo está viendo a la amiga que se enfermó, a la que le acaban de diagnosticar esto, lo estamos viendo todo el tiempo. ¿Cómo así es, decido verlo yo? Esa es mi elección. Y este periodo de inestabilidad, fíjense, hoy me pasó algo. eh, Acompañé a mi mamá a una reunión con una amiga suya desde el kinder. Mi mamá es de Torreón y vino una su mejor amiga de toda la vida. Y bueno, yo fui rápidamente, mi mami vive en una residencia, la fui a arreglar, la arreglé. Mi mamá tiene Alzheimer y tiene un problema en el oído, entonces su audición cada vez es más limitada. Ha perdido un poco el vocabulario y habla muy quedito porque se siente insegura. sí, Y entonces mi tía le decía, pero Mary, ¿no te acuerdas de no sé quién? Y mi mamita ponía su cara de... Y entonces yo dije, Meli, aquí hay de dos. Y entonces cerré los ojos y le dije, mami, uno mi mente a la tuya y yo sostengo tus recuerdos. Tranquila, mami. lindo, qué lindo. Tranquila, mami, tranquila. Porque mi mami empezó, claro que a sentirse muy afligida, porque mi tía la estaba presionando, ¿no? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas. Y mi mami con sus ojitos
Cuando yo dije eso, cuando le dije, mami, tranquila, yo sostengo tus recuerdos, mi mami volteó a ver a mi tía y le dijo, me da tanto gusto que estés aquí. Qué belleza. Y mi tía de inmediato entendió que no era un examen, era, estamos juntas. Claro. Y la tomó de la mano y siguieron desayunando juntas, tomadas de la mano. Así desayunaron toda la mañana, tomadas de la mano. ¿Se gestó o no se gestó? Hay un milagro. Claro, pero por supuesto. Y eso lo podemos hacer nosotros todo el tiempo. Depongo mis armas, porque ¿qué pudo haber pasado? Yo decirle a mi tía, ay, sí, fíjate que sí se acuerda, o no se acuerda, hacerle ojos de tía, por favor, agarra la onda que mi mamá, ¿no? Sí, claro, No, claro que sí. claro que no. Y esto lo podemos hacer todo el tiempo, porque siendo radicalmente honesta, a mí me duele que pase eso. ¿Me Claro, duele ver así a mi mamá? Claro que me duele, pero yo tomo la responsabilidad de lo que estoy viendo y me voy al único lugar donde yo puedo resolver, que es en la mente. Pasé maravilloso. o no pasé a un periodo de logro, Claro que sí. Ese fue sentada en una mesa de un restaurante hoy en esos la son mañana. logros. Esos son los Entonces, logros con tus herramientas. exacto. Entonces me voy a tu pregunta, Martita. ¿Este periodo de inestabilidad causa dolor? ¿Es dificilísimo? ¿Es muy, 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 como dice el curso? Es cuestión de que te decidas, es cuestión de que estés dispuesto, es cuestión de que te responsabilices, de que seas vulnerable, de que renuncies, de que te asientes ahí, de que te des cuenta que honestamente te duele, pero tú tienes las herramientas para entregar ese momento al Espíritu Santo. En algún momento de mi vida yo tomé una decisión equivocada, pero hoy la entrego. ¿Cuándo fue? Yo qué sé. Todos nosotros hemos dado fe a las enfermedades. Las damos por ciertas y las vemos todo el tiempo. Bueno, pues acompañemos a nuestros hermanos enfermos desde donde nosotros sabemos, desde el reconocimiento absoluto de que son inocentes y son los hijos de Dios. Ahí me siento completamente indefensa ante seguir luchando contra la situación de sentirme culpable, porque una de las cosas que nos pasa mucho a los alumnos de un curso de milagros es, híjole, si yo estoy viendo esto es porque yo lo estoy proyectando y es mi culpa. Error, error, una Error, confusión tremenda, sí. Es error, confusión. volvemos. Tremendo, porque además causa una angustia y un dolor y una desesperación espantosa, porque más o menos, ¿cuántas vidas voy a necesitar para arreglar lo que hice? Tranquila, arregla en este momento, como dice la psicoterapia, es aquí, no tienes que irte a ningún otro lado. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te quita la paz hoy? No, es que fíjate que cuando yo tenía 14 años, no, hoy con tus herramientas, hoy con lo que tú tienes, porque, ¿por qué la primera llave es la disposición? Porque tengo que estar dispuesto y porque tengo que entender que cuando el Hijo de Dios habla, el universo retumba. Y si yo digo, aquí estoy, y respiro y digo, aquí estoy dispuesta, Es la todo lo demás pequeña se desarrolla. dosis. La pequeña Claro, dosis de buena voluntad que dice Jesús que nos, como dices tú, creo que lo mencionaste, que es un marketing sí, para convencernos, sí. para convencernos Y todo de es, hacer el curso, porque no es una claro, pequeña dosis para no, un no es una personaje, pequeña dosis, es y el mucho menos, universo, es el y mucho menos, universo. sí, y mucho menos cuando estás ante una situación que te duele, como tú Claro, decías, la pérdida de un trabajo, una persona enferma, un accidente, la preocupación por un hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, este tema de los hijos, que es en donde caemos todas, ¿no? Alguna vez una dijo, Meli, si no son tuyos, son hijos de Dios y Dios conserva su valía. ¿Por qué tú no los ves valiosos? Y eso lo podemos ver, llevar a todos los lugares. Una cosa,
Es un problema cuando yo creo que es un problema. Y no es problema. Claro, Porque sí. puede ser que para ti no lo sea. Es Yo le doy cuestión de realidad a todas las cosas. No hay más. Y si yo le doy realidad a las cosas, y si resulta que yo soy la que está proyectando, y si resulta que yo le doy valor, que mis creencias las estoy viendo frente de mí, a ver, pues vuelvo a decidir de la mano del Espíritu Santo, porque este cuadro que hice no me está gustando tanto. Y te lo entrego, Espíritu Santo. Y tú toma una nueva decisión a favor de Dios por mí, que me lleve la paz. ¿Cuál? Y volvemos a la parte más importante. No sé, no no sé. sé, no tengo idea. Pero si ustedes hacen una evaluación de su observación y de su día a día en compromiso absoluto con su trabajo, se van a dar cuenta cómo se gestan milagros en sus días, cómo llegan al periodo de logro suavecito. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona llega y te cuenta algo terrible y tú te sientas a escucharlo y desde el fondo de tu corazón haces un reconocimiento del Hijo de Dios? Yo te acompaño, aquí estoy sentada, pero no sostengo lo que me estás diciendo. Ahí hay un milagro. Ahí entras en un periodo de logro porque estás sosteniendo la inocencia del Hijo de Dios. Tenemos que ser, creo yo, muy, muy amables con nosotros, pero reconocer nuestro trabajo. Y porque a veces incluso creemos que es casualidad, que es suerte lo que sucedió y le damos el milagro, se lo regalamos al ego, Sí, sin darnos cuenta que nosotros somos los manifestadores del mundo que vemos. Y entonces, ay, qué suerte la que tuve, fue casualidad que te encontré y no, es producto de un perdón, que a veces como es andamos producto. sin darnos cuenta, como dices tú, como en automático, por eso la necesidad de estar presentes e ir al sentir. Tú sabes que el tema del sentir es algo que el ego va a evadir todo el tiempo para que no logremos estar presentes. Entonces el sentir es básico, aprender a sentir. Y me encanta Sí. que menciones que ni siquiera ponerle una etiqueta al sentir. Simplemente sentir, al final es una energía, como se habla también, es un hijo, es un producto nuestro. Ujú. Entonces, sentirlo, sentir al hijo, parir al hijo y dejarlo, y dejarlo que emerja y lanzarlo a la luz cuando ya sea, cuando ya se disuelva, porque se va a disolver. La belleza del sentir es que uno logra disolver, y no es uno, al final es la disposición que tenemos a Sí. rendirnos, uno como nuestro santo ser, no como el ego, obviamente. Y además somos Así es. tan poco conscientes de quiénes somos. A mí esta frase en el libro de No me dejó impactada porque dice, todas las formas de miedo surgen de nuestra creencia secreta de que hemos pecado, que nos separamos. Somos culpables y ahora necesitamos defendernos, pues esperamos el castigo de Dios por esa creencia ilusoria. Y debido a que tenemos libre albedrío y usamos el poder de Dios para materializar nuestras elecciones inconscientes del ego, sin saberlo manifestamos nuestro miedo. Claro. Y entonces amorosamente elijo de nuevo, si he manifestado mis miedos, amorosamente elijo de nuevo y me vuelvo a plantar en el desarrollo de la confianza y me vuelvo a plantar en las 5 llaves
todas ellas me llevan a volver a elegir. Suelto y elijo, suelto y elijo. No sé qué elegir, nadie sabe qué elegir. Déjalo en manos del Espíritu Santo. Porque lo que te va a llegar es lo que es correcto, tranquilo. Yo, por ejemplo, eh, platico una cosa que a mí me pasó muy peculiar en la pandemia. Yo administro los bienes de mi mamá y en la pandemia sus inquilinos empezaron a no pagar. Entonces, bueno, yo tenía que pagar la residencia, pero su seguro, pero sus medicamentos, en fin, se me empezó a complicar el caldo. Entonces un día dije, creo que soy la peor administradora que mi mamá pudo haber tenido. Yo creo que hay que contratar a alguien más. Agarré sus chequeras, sus tarjetas, sus estados de cuenta, todo. Invoqué al Espíritu Santo y le dije, de hoy en adelante tú administras los bienes de mi mamá, porque yo no soy tan buena en esto. Y te los entrego. Y físicamente se los entregué. Ajá. Dije, yo me hago cargo de lo que tenga que hacerme, pero las decisiones las tomas tú. Se acabó, cerré las cosas de mi mamá y poco a poco los inquilinos empezaron a llamarme. Meli, te vamos a depositar otro poco, Meli, te voy a dar esto, Meli, te voy a pasar el mes que entra. Dije, oh, qué banquero. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque le quité el miedo. ¿Qué fue lo Claro, que hice ahí? dejaste de proyectar miedo y se Claro, manifestó el milagro. Claro, claro. claro. Como dice Jesús, mantente alineado al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos sino mi paz? Entonces, depongo al miedo, porque nada más me está haciendo pensar puras tarugadas y mejor lo hago a un lado. Y yo me hago a un lado. Cuando yo me atrevo a ver las cosas sin juicio, es ahí donde entra el periodo de logro, porque es el periodo en donde yo de manos de mis hermanos entro, de manos de mi hermano inocente entro, sin juicios, porque voy acompañado, yo no voy a entrar sola. Yo tengo que empezar a liberar a mis hermanos de la cruz en donde los tengo colgados. A mí siempre me impresionó mucho eso. Cuando yo lo oí por primera vez dije, no, no, yo no los quise colgar. No, bueno, sí quise un poquito, pero bueno, ya lo bajo. Sí quise un Ok, poquito, así sí quise un chiquitito. poquito. O O muchito, pero sea, ya los Meli, bajo. que para entrar al periodo de logros tienes que entrar de la mano de una relación santa desde el periodo de inestabilidad. Comienza la Claro. invocación de una relación santa desde el periodo de inestabilidad, porque yo no puedo hacerlo solo. Tengo que empezar a buscar a mis pinches tiranos, como dice Rosa María Wii, porque Sí, si no, no paso, no pero paso. fíjate que cuando llegas a este periodo de inestabilidad y de logro de la mano de las llaves, desde la llave uno entras de la mano de tu relación santa, porque como dijimos al principio, lo que se intenta es tener una comunicación en donde se deshace al ego, porque si Claro, no hay puros malos entendidos. Entonces, yo entro a esta relación santa completamente dispuesto. Y cuando yo entro a esta relación santa, empiezo con el periodo de la confianza. Empiezo a deshacer, empiezo a renunciar, empiezo a ser honesto. Pero si tú entras de la mano de las leyes, que eso es lo que lo embona de una forma divina, es porque estás entrando con tu relación santa, porque quieres tener una comunicación, como yo les decía, ¿cómo voy a tener una comunicación con Dios si no puedo tener una comunicación con mi hermano? tiene sentido, es que tiene todo el sentido del mundo, No hay manera, porque mi no se hermano al puede. final de cuentas es mi hermano, o sea, mi reflejo, mi Claro, parte negada de mí mismo, es la representación de Dios en la tierra. exacto. Y si yo no puedo comunicarme con él, pues más o menos cómo quiero ir avanzando en el desarrollo de la confianza, tomada de la mano de las llaves cuando me están pidiendo cada vez un compromiso más profundo.
no se puede. Y aquí es donde se engrana para que yo entre en este periodo de desarrollo, entro con mi relación santa y con todo lo que eso significa, porque a todos nos ha pasado seguramente que cuando entras a una relación santa, cuando la entregas al Espíritu Santo, empiezas a tener muchos problemas, a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Así es. Porque tienes que dejar de defenderte y no es Por que tengas supuesto. más problemas, sino que estás con la guardia medio bajita. Entonces sientes como que todo el mundo te agrede. No te agreden, lo que pasa es que estás en un periodo de observación, de aceptación y de escucha. Estás dispuesto, ahí me quedo, está bien, está bien, está bien, está bien. Me decía una persona, entonces tengo que permitir que me pisoten. No, claro que no, porque eso es No. no funciona. Estamos en un periodo, a mí me encanta, de engranaje. Estamos en un periodo de acoplarnos, estamos en un periodo de reconocernos, estamos en un periodo de arroparnos. Claro, claro. Y fíjate, Meli, que como testimonio de vida, nosotros comenzamos en junio con el tema de leer el libro, que se los recomiendo a los que me escuchen, que le guste leer el manual de la relación santa de Nuc Sánchez. Empezamos a leerlo en este grupo. Y este año yo cumplí con mi esposo 50 años de casados y a principio de año le dije, tuve una conversación con Jesús y el Espíritu Santo y le dije, Jesús, tengo este año 50 años de estar con el mismo hombre y aún nuestra relación tiene fluctuaciones, aún cojeamos de muchas patas de la mesa. Yo te pido de verdad que este sea el principio del fin para que realmente vamos hacia menos que hacia más en el tema del tiempo, porque a 50 años ya no es como 20 años de casados, vamos ¿Sí? como al final de una jornada. Yo no puedo creer que a estas edades todavía choquemos con tener la razón los dos queríamos tener Ay, la razón. perdón. Los dos queríamos tener la razón en muchas, porque los dos somos opinativos, somos que queremos poner nuestro punto, tener la razón. Y mira tú, eso fue en febrero, que fuimos a tener la primera celebración familiar con mis hijas y todo. En junio llega el manual del maestro, el manual de la relación santa y llegan las 7 llaves. Entonces, si te recuerdas, yo les dije que le había propuesto a mi marido que la leyéramos juntos. Él es un hombre muy condescendiente en estos temas y a veces cuando no quiere, de plano dice que no, pero él me dijo, bueno, entonces yo le vendí la idea, mira, vida, porque así le digo, yo creo que es hora de que haya, si tú tienes razón, yo me quede en paz y si yo quiero tener la razón, tú me dejes en paz. Pero ya es hora de que tengamos una convivencia sin defendernos, porque los dos combativos, si quieres, duraban los temitas 2, 3 minutos, pero había confrontación. Y mira tú, yo empecé a leer las llaves y se los conté al grupo desde el mes de julio, o sí, por ahí. Y de verdad seguimos leyéndolas cada vez que podemos, oyéndolas, porque hay un audio muy bonito que mandó el grupo y cada día oímos una llave y seguimos trabajando en eso. Y de verdad nuestra relación ha llegado a ese punto de encontrar una estabilidad y momentos de logros. Si querés, momentáneos, la palabra lo dice, pero hemos llegado a estar completamente compenetrados en reconocer que no importa quién tenga la razón, y eso nos lo ha llevado las llaves, esa comunicación se ha llegado a adquirir a través de las llaves y hoy que las unimos al periodo del restablecimiento de la confianza, pues estamos empezando los dos a tener confianza en el proceso, confianza en que nadie va a venir a nadie tiene la razón realmente, porque al final no sabemos nada.
Entonces, sí, sí, yo sí recomiendo muchísimo y a mí me ha encantado que estemos trabajando todos en este tema y se haya hecho esa conjunción entre confianza y las 7 llaves. Funciona, funciona, porque lo doy por testimonio, funciona, porque sí lo estoy viendo, de verdad que sí. Sí, claro que funciona. ¿Sabes lo único que puede darle validez a esto es cuando lo aplicas? Sí, claro. Porque de lo contrario, yo siempre, que esta es la parte que me ha gustado más, que se me ha llevado a navegar entre los conceptos, porque los dos libros son maravillosos. Un curso de milagros, el manual para la relación santa, todos los libros que leas de Kenneth Wapnick, el aprendiz impecable de Rosa María Wheeler, que tú me digas, son divinos, Sí, aplícalo. exactamente. De nada sirve porque es palabra muerta. Si lo dejas en Claro, el tintero, es palabra muerta. Es es palabra practicarlo, muerta, es aplícalo, claro. practicarlo y Es practicarlo ahí. constantemente. Y el método, Meli, porque yo me he dado cuenta de eso y es genial la manera como Jesús, en la voz del curso, ha diseñado la metodología de enseñanza es a través de la repetición, repetir, repetir, repetir y repetir. Porque si no Y lo que repetimos, la pusiste es mente muy cierto, vuelve a Martín. ver. Repítelo y qué sientes, ¿no? Porque la Repetir y el repetición sentir. también puede llevar a un lugar como árido, ¿no? Pero si Ah, bueno, repites también y es sientes, cierto. ¿no? Es como me permito escuchar lo que estoy repitiendo. Exactamente, exactamente. Me gusta lo que has mencionado porque en el pasado yo me volví habitual en el Hoponopono y de hecho la uso todavía. Lo siento, perdóname, te amo, eh, gracias. Pero me di cuenta que la estaba repitiendo como loro. Me ayudaba momentáneamente, pero puro lorito. Y entonces hice lo que tú estás mencionando, encontré incluso el significado de cada frase. ¿Qué diferencia? Decir esa frasecita con el significado para sentir lo que estás diciendo, porque si no, como bien lo mencionas, se vuelve un lugar monótono y árido, no sirve de Y nada. yo los Así invito es. a que hagamos ahora un ejercicio para que tengamos una experiencia con ese hermano al que yo no veo inocente. Cada uno de ustedes piense. Y no tiene que ser un hermano que te haga enojar, sino, no sé, a una persona que tú tengas que está pasando por alguna enfermedad o, o algún hermano que inclusive no puedas comunicarte con él por alguna situación. No sé, piensen en ese hermano ¿qué pasaría si él fuera el que cruza contigo? Cierren sus ojos un momento. Vamos a respirar profundo y exhalen despacio. Respiramos profundo y exhalamos despacio. Les voy a pedir que pongan su atención en el centro de su cabeza, detrás de sus ojos. Respiren tranquilos. Y ahora bajen un poco a los hombros. Relájenlos. Sientan cómo se hace un espacio en los hombros. Suelten la presión y sigan respirando tranquilos. Inhalen, exhalen despacio. Ahora vamos a instalarlos en el corazón.
pasa si ese corazón al que yo conozco porque lo he estudiado desaparece? Y en ese espacio cada quien vea lo que puede ver, una luz, simplemente el espacio sin juicios, aire, lo que sea que vea ahí o sienta ahí me da paz. No se me presiona, ahí estoy. Pero eso que estoy viendo cada vez crece, ya sea esa luz o ese aire, ese espacio. Y estoy empezando a sentir una presión en el tórax. Crece. Y ese espacio empieza a ser más grande que yo. Es algo que todo lo abarca. Y yo sigo siendo quien respira. Respiro profundo. Gozo de este momento de paz y tranquilidad. Y las tensiones bajan. Mi respiración se aquieta. Y aquí siendo quien observa y respira, invoco un instante santo. Espíritu Santo, estoy aquí. Sé tú quien me guía. Permíteme ver a ese hermano al que yo creo que no es inocente. En el instante santo nadie es especial, pues no le impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos parezcan diferentes. Sin los valores del pasado, vería que todos ellos son iguales. Todos son semejantes a ti. No hay separación alguna entre ellos, ni entre tú y ellos. En el instante santo, ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Y aquí estoy dispuesta. Respiro profundo. Me deshago de todos mis juicios. Decido ver con el Espíritu Santo. Y tomo la responsabilidad. Espíritu Santo, te entrego mis decisiones equivocadas, así como las causas y las culpas. Y te pido que tú tomes una decisión que ocupe el lugar de las que te entrego, a favor de Dios por mí, y me llegue la paz. Renuncio a tener la razón. Acepto la emoción que me da de estar frente a un hermano inocente. El mejor lugar del mundo es en donde yo creía que había un odio y hoy puede haber amor.
y me quedo aquí tranquila. Si soy honesta conmigo, este es el lugar en donde quiero estar, donde no tengo que demostrar nada y nadie me tiene que demostrar nada. En el instante santo habita Jesús. Es el lugar de los milagros. Si este es el periodo de inestabilidad, lo tomo. Me siento indefensa ante la paz de Dios. Hágase en mí la voluntad del Padre. Estoy aquí, confiada. Estoy arropada en el instante santo, acompañada de mi hermano inocente. Y lo veo, y lo honro, y me honro, y me veo. Lo que veo es nuevo. No lo reconozco, pero me gusta. Me gusta. Es fácil aprender a estar aquí. Respiro profundo. Suelto el aire despacio. Así es. Gracias por la disposición de integrar estas llaves en mi hilo de comunicación diario. Gracias por responsabilizarme por el mundo que está a mi alrededor. Este mundo que no me está sucediendo a mí, sino que está sucediendo por mí. Gracias por entrar en una conversación siendo completamente indefenso. Gracias por ser emocionalmente transparente. Gracias por mi radical sinceridad. Gracias por confiar en el proceso. Y dejo que el Espíritu Santo se comunique a través de mí. Y abro ese portal de comunicación. El Espíritu Santo me hace ver que el instante santo es el lugar en donde se unen las mentes y se comunican. Yo no tengo pensamientos privados. Y confío. Confío. Y me veo en mi hermano. Y me siento tan infinitamente agradecida de que sea él quien me acompañe. Porque ya aprendí que al liberarlo nos liberamos juntos. Y en este instante santo, que es el único lugar en donde está la paz de Dios, me reconozco y lo reconozco. Y me quedo aquí un momento. Respiro.
Toma una respiración profunda. Y acompaño al aire a través de la nariz hasta los pulmones. Y exhalo suavemente. Tomo otra respiración y acompaño el aire. Exhalo. Tomo otra respiración profunda y acompaño el aire. Poco a poco me empiezo a integrar en este mundo de la forma. Desde otro lugar. Soy la soberana de mi mente. Y desde ahí me integro. Bueno, pues qué final más hermoso, Meli. De verdad que sí. Utilizando la última llave, la gratitud. Esa es la última llave que nos faltaba experimentar y la experimentamos en esta meditación. La gratitud de poder tener acceso a las 6 llaves restantes, y ese es el trabajo de un curso de milagros, y ese es el trabajo y las características de los maestros de Dios, que todos lo somos y lo deseamos ser, y aceptar que nuestro único propósito es deshacer esa falsa identidad, y que vamos más que acompañados todos, que se puede hacer un camino fácil si lo decidimos. Sí. Ahora, si ponemos resistencia, nos va a arrastrar, nos va a arrastrar, como esas fotitas del despertar y aquella desburrumbada después del despertar. No es necesario, no es necesario. Va a ser tan difícil como nosotros querramos que sea, o tan fácil como nosotros querramos que sea. Así es que pidamos estar dispuestos. Comentabas el otro día de una amiga tuya que tenía un diario. Sí. Y anotaba todas las cosas terribles que le pasaban. Sí. Y yo rápidamente fui por un cuaderno y le puse en la portada milagros. Y decidí dar los milagros que empiezan a pasar. Esos me que encanta no la idea. Me encanta la idea, Meli. Hay que darnos validez. Un Nuestro diario de milagros. Tiene frutos, claro. Entonces, muy buena idea. Vamos a verlos. Claro que sí. Como Vamos a hacer el diario. ¿Cómo? Como tú dices, no son coincidencias. No. Y lo peor es que le regalamos, pero flagrantemente, esos milagros al ego y se los damos a él. Y no, sí. No son de él, son de nuestro santo ser, de nuestra elección, de nuestra voluntad unida a Dios. Así es que gracias, Meli, de verdad, te bendigo, Marquita, mi amiguita. Seguiremos compartiendo en este espacio. Gracias, Pati, gracias, Pedrito, y todos los que están aquí con su ventana abierta, que son los únicos, pero a todos los que no tienen su ventana abierta, también mi gratitud. Estaremos viéndonos la próxima semana. Benditos somos todos por ser hijos de Dios. Gracias. Adiós, Laura, Nancy, adiós. Gracias. Gracias, Nancy, de Shela. Adiós.